¿Qué más se vio? Que estas siglas que están al lado izquierdo, tanto F, DO, DI, SO, SI, HO y por último HI, tienen un significado. ¿Para qué estoy escribiendo eso en el tablero? Para que lo puedan relacionar en algún ejercicio en particular. Entonces ahorita vamos a trabajar unos ejercicios para reforzar esa parte y lo vamos a relacionar con lo que está ahí. Es de vital importancia que ustedes tengan esto claro para poder aplicarlo. Si yo no lo aplico bien, ¿qué va a pasar? Que no van a poder utilizar ninguna de las 4 fórmulas que ya estamos trabajando. ¿Por qué? En dado caso que alguien se llegue a confundir, que en vez de escribir DI puso HI, por ejemplo, ninguna fórmula le va a coincidir, ya que no habría ninguna coherencia. Entonces, en este tipo de ejercicios es de vital importancia que leerlos detenidamente y sacar los datos uno por uno, dependiendo del contexto del mismo. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con estos ejercicios. Entonces, dice el primero. Un objeto se coloca un objeto se coloca a 10 centímetros, un objeto se coloca a 10 centímetros de un espejo cóncavo. De 5 centímetros de distancia focal. Coma, calcular la posición de la imagen. Repito el ejercicio. Un objeto se coloca a 10 centímetros de un espejo cóncavo de 5 centímetros de distancia focal, coma, calcular la posición de la imagen. Entonces, tal cual como lo hemos venido trabajando. Primero, sacar los datos. ¿Qué datos tengo? Entonces me dice el ejercicio. Un objeto se coloca a 10 centímetros de un espejo cóncavo. Entonces sería objeto espejo. ¿Quién es objeto espejo? Pues DO. DO igual a 10 centímetros. ¿Listo? ¿Qué más dicen? De 5 centímetros de distancia focal. Distancia focal, ¿cómo la represento? Letra F. ¿Listo? Y me preguntan, calcular la posición de la imagen. ¿Cuál sería? Posición de la imagen. DI, imagen, espejo, ¿cierto? ¿Por qué escojo esta? ¿Imagen foco? No. ¿Objeto foco? Tampoco. ¿Tamaño del objeto? No lo están preguntando. ¿Tamaño de la imagen? Tampoco me la preguntan. Si lo hago de esa forma, automáticamente, ¿a dónde voy a desembocar? A DI. Independientemente de cómo lo vaya a interpretar. ¿Listo? Entonces, lo que tengo que hallar es el valor de DI. Listo. Ya acabé con la primera parte del ejercicio. Sacar los datos y relacionarlos con el concepto que tengo al lado izquierdo del tablero. Ahora, voy a comenzar a relacionar estos datos con mis 4 fórmulas planteadas. Entonces, tengo estos 3 datos. ¿Me serviría la 1? No. ¿Por qué? Solo tengo la F y desconozco las otras 3. Entonces, no me sirve. Por defecto, la 2 tampoco. Me pasa lo mismo. Solo tengo F y desconozco las otras 3. Paso a la 3. ¿Tengo F? Sí. ¿Tengo DO? También. ¿Tengo DI? Es lo que me falta. Entonces, si tengo 3 incógnitas y de esas 3 incógnitas conozco 2, ¿qué podría hacer? Despejar para hallar una de ellas. Listo. Entonces, voy a escribir mi fórmula número 3. Voy a hacer paso por paso. 1 sobre F igual a 1 sobre DO más 1 sobre DI. Listo. Volví a escribir mi fórmula. Ahora, ¿qué hay que hacer? Despejar el valor de ¿quién? De DI. ¿Por qué? Es lo que me están preguntando.
Entonces es simple. Si quiero una DI solita, ¿quién me está estorbando? 1 sobre DO. ¿Qué voy a hacer con eso? Está sumando, lo paso al otro lado del igual, a restar. ¿A restar a quién? A 1 sobre F. Entonces, ¿cómo me quedaría? 1 sobre F menos 1 sobre DO igual a 1 sobre DI, que es lo que quiero hallar. Listo. Después de haber hecho eso, ese despeje elemental, ¿qué hay que hacer? Reemplazar los valores que ya tengo. Entonces digo 1 sobre F, pero F tiene un valor de 5 centímetros, entonces me quedaría 1 sobre 5 centímetros, ¿cierto? Menos 1 sobre DO. ¿Quién es DO? 10 centímetros. ¿Todo igual a quién? A 1 sobre DI. Listo. ¿Qué me quedó? Una resta de números fraccionarios. ¿Qué tipo de fracciones? Heterogéneas. ¿Por qué? Denominador diferente. Voy a hacer aquí al ladito la resta. Les digo 1 sobre 5 menos 1 sobre 10 centímetros. Entonces decimos 1 por 10, 10 centímetros, menos 5 por 1, 5 centímetros sobre 5 por 10, 50, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. ¿Listo? 10 menos 5, 5. ¿Qué magnitud? Centímetros, ¿listo? ¿Sobre quién? 50 centímetros cuadrados. ¿Qué puedo hacer? Cancelar centímetros con centímetros. Entonces puedo quitar el centímetro de arriba con uno de abajo. Chao y chao acá. ¿Qué más puedo hacer? Sacar quinta. Quinta de 5, 1. Quinta de 50, 10. Listo. Entonces, ¿qué me dio? Un décimo centímetros, que es la magnitud que me quedó abajo, igual a 1 sobre DI. Ahí voy con mi ejercicio. ¿Pero qué dice mi ejercicio? Tengo que hallar el valor de DI. Por consiguiente, ¿qué debo hacer? Despejar. ¿Despejar qué? Pues a DI. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo más fácil. Estos dos que están dividiendo los pasaría a multiplicar. Entonces, este DI pasaría a multiplicar al 1. Entonces, DI por 1 igual a 1 por ¿quién? Por 10 centímetros. Listo. Multiplico D1, DI por 1, DI. 1 por 10 centímetros, 10 centímetros. ¿Listo? Y de esta manera ya encontré el valor de DI. ¿Cuánto vale DI? 10 centímetros. ¿Qué es DI? Lo relacionamos. Imagen, espejo. Distancia, imagen, espejo. Eso es lo que me está preguntando el ejercicio. ¿Listo? Entonces copien el ejercicio y pasamos a otro ejemplo. Como les digo, de vital importancia sacar bien los datos y relacionarlos con los conceptos del lado izquierdo. Posteriormente, ¿qué? Relacionar esos datos con cualquiera de las 4 fórmulas que están ahí planteadas. Bueno, pasamos al otro ejercicio que dice: calcular la distancia focal. Calcular la distancia focal de un espejo
cóncavo, calcular la distancia focal de un espejo cóncavo, coma, si se sabe que de un objeto situado a una distancia de 50 centímetros, se obtiene una imagen 2 veces mayor. ¿Listo? Repito el ejercicio. Calcular la distancia focal de un espejo cóncavo, coma, si se sabe que de un objeto situado a una distancia de 50 centímetros, se obtiene una imagen 2 veces mayor. Listo. Entonces, tal cual, como en el ejemplo anterior, lo que voy a hacer es sacar los datos y los voy a relacionar con estos conceptos y posteriormente con la fórmula que necesite, según el contexto del ejercicio. Listo, entonces iniciamos. Dice calcular distancia focal de un espejo cóncavo si se sabe que de un objeto situado a una distancia de 50 centímetros. Listo, entonces, eso sería distancia objeto-espejo. Esa distancia objeto-espejo, ¿con qué la relaciono? Miren, con DO. Distancia objeto-espejo. ¿Cuánto me dice el ejercicio? 50 centímetros. Listo. ¿Qué más hay por ahí? Al comienzo dice calcular distancia focal. O sea que de inicio también me están diciendo que debo hallar F. ¿Qué más dice el ejercicio? Se obtiene una imagen 2 veces mayor. Una imagen 2 veces mayor. Tamaño de la imagen sería, ¿cierto? Entonces sería HI. ¿Por qué HI? Tamaño de la imagen, ¿cierto? Para que haya esa imagen debe estar reflejado ¿quién? Un objeto. Y ese objeto que debe tener un tamaño. Lo que quiere decir que va a ser 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque el ejercicio me lo dice. 2 veces mayor. 2 veces mayor ¿quién? El tamaño del objeto. ¿Cómo representamos el tamaño del objeto? Miren, ¿con qué siglas? Con la HO. Listo. ¿Se fijan que es la interpretación del ejercicio el secreto para resolverlo? Porque si vemos de fondo, estas fórmulas para despejarlas son demasiado fáciles. Muy fáciles. Solo pasar, dividir a multiplicar, sumar y restar. Y todo eso lo hace la calculadora. Lo difícil de estos tipos de ejercicios es la interpretación. Entonces vuelvo a lo mismo. Me dice el ejercicio, ahí al final, se obtiene una imagen 2 veces mayor. Entonces, se obtiene una imagen, o sea, tengo un tamaño de imagen, o sea, HI, 2 veces mayor. Lo que quiere decir que hay un objeto, o sea, HO, que es 2 veces más grande, o sea, 2 veces HO. 2 veces tamaño del objeto. Listo, ahí está interpretado. Ahora, voy a relacionar estos 3 datos ¿con quién? Con las 4 fórmulas que me dan inicialmente en estos espejos esféricos. Entonces, inicio. Voy a relacionar. ¿Cuál me serviría de todo esto? Esta no me serviría porque solo tengo F. Por consiguiente, la 2 también. Entonces, le estaría pensando que me queda el 50% de todas mis fórmulas. La 3 y la 4. Entonces, comienzo a analizar. ¿Cuál sería la más óptima? ¿Tengo HI? Según esto, sí. Y tengo HO. Y DO. ¿Por qué tengo HO? Si se fijan, yo podría despejar esto y también tendría HO. O sea, que de fondo tendría ¿cuántas? 3
y me faltaría una. ¿Esta la tengo o me la están preguntando? No. Pero por ahora es la más opcionada. La 3. ¿Tengo DO? Sí. ¿Tengo DI? No. ¿Tengo F? Tampoco. Entonces, se fijan que el mismo ejercicio me está apuntando a que la más óptima es la número 4. ¿Por qué la número 4? Es donde más tengo datos. Vuelvo a lo mismo. Aquí en la 3 no tengo la F, solo tengo la O, DO, y ni siquiera tengo la DI. Entonces eso ya está más que descartado. Automáticamente el ejercicio me está diciendo que tengo que utilizar la fórmula 4. Sí o sí. ¿Listo? Entonces la voy a plantear. Y ya vamos a una regla con respecto a eso para que el análisis sea mucho más fácil. Listo. Ya escribí la fórmula que el mismo ejercicio me obligó a utilizar. Ahora, hay algo importante. Siempre que yo tenga distancia objeto-espejo, o sea, ¿quién? DO, tengo que tener distancia imagen-espejo. ¿Qué quiere decir? Que si yo, estas dos siempre tienen que estar interactuando. Siempre. Entonces, sin importar el ejercicio, a mí me dan distancia objeto-espejo. ¿Qué debo hallar automáticamente? Distancia imagen-espejo. Siempre. O si me dan distancia imagen-espejo, tengo que hallar distancia objeto-espejo. Entonces, teniendo en cuenta ya esa regla, como por decirlo de alguna forma, también tendría que hallar el valor de DI. ¿Listo? Reitero, siempre que yo tenga distancia objeto-espejo, tengo que tener distancia imagen-espejo. Siempre. Sigan esta regla. Entonces, si ya a mí me da el ejercicio, me da este dedo, automáticamente tengo que buscar que me den DI o hallar el mismo. ¿Listo? ¿Para qué? Ya lo vamos a ver. ¿Listo? Ahora, voy a comenzar a reemplazar. ¿Qué sería lo ideal? Hallar DI primero. ¿Por qué hallar DI primero? Por la fórmula que tengo ahí planteada. ¿Listo? Entonces comienzo a reemplazar lo que ya tengo. Y vamos a un análisis algebraico. Línea acá y línea acá. ¿Listo? ¿Tengo DO? Sí, 50 centímetros. DI es lo que voy a hallar en este momento. ¿Por qué? Por la fórmula. ¿Listo? Y aquí viene algo de comprensión e interpretación del ejercicio. Se dan cuenta que dice HI igual a 2 veces HO, sabiendo que HI, ¿quién es? Tamaño de imagen. Y HO, tamaño del objeto. ¿Listo? ¿De dónde saqué esos datos? Del ejercicio. Algebraicamente hablando, yo podría cancelar esta HO. ¿Cómo? Voy a dejar esta HO quietica. ¿Cierto? Y ya sé cuál es el valor de HI. Miren, HI, según lo que yo interpreté, ¿cuánto vale? Miren, HI es igual a 2 HO. Entonces, en vez de colocar HI, coloco 2 HO. ¿Por qué lo voy a colocar así? Porque algebraicamente es mucho más fácil cancelarlo. Cualquier otra persona me puede decir, ¿por qué no ponemos HO en términos de HI? Entonces, si uno lo despeja, sería algo así. Yo diría que HO podría equivaler a HI medios. ¿Cierto? También se podría hacer ese tipo de lógica. Pero para que sea mucho más fácil, si ya tengo el valor de HI, ¿para qué me va a poner a buscar otras vainas que ni siquiera me están pidiendo? Del lado derecho se podría hacer, sí, pero entonces sería mucho más complicado ya que aparecen números fraccionarios. Ahí tenemos un medio de I, entonces sería mucho más difícil. Simplemente, ¿qué voy a hacer? A reemplazarlo directo. Tengo mi HO, HO. HI ya tiene un valor, mírenlo, 2HO. ¿Qué hice? Lo reemplacé. Listo. Algebraicamente hablando, ¿qué podría hacer en ese primer término? Cancelar HO. ¿Por qué? Si tengo algo arriba, multiplicando, y algo abajo, dividiendo iguales, ¿qué pasa? Se cancelan. Chao y chao. ¿Y qué me quedaría? Recuerden que aquí hay un imaginario. Lo coloco, porque ese HO se me fue. ¿Y qué me quedó abajo? Un 2. ¿Igual a quién? A 50 sobre DI. Listo. Ya salí de esa HO, que era la que me estaba, entre comillas, como estorbando. ¿Ahora qué voy a hacer? Hallar el valor de DI.
¿Qué debo hacer? Un despeje simple. Ese de i que está dividiendo lo paso a multiplicar y lo mismo hago con el 2. Entonces digo, de i por quién? Por 1 igual a 50 centímetros por 2. Listo. De i por 1, de i igual a 50 por 2, 100 centímetros. Listo. Ya tengo el valor de DI. Entonces lo escribo. 100 centímetros, sencillito. 100 centímetros. Listo, ahora teniendo más datos, ¿qué me hace falta ya? F. ¿Qué es F? Distancia focal. Ahora comienzo a buscar en mis 4 fórmulas. Teniendo los datos de la derecha, ¿podría utilizar la 1? ¿Tengo el valor de HO? No. ¿El de HI? Tampoco. SO? No. Por defecto, la 2 tampoco. La 3, ¿tengo el valor de F? No. ¿Valor de DO? Sí. ¿El valor de DI? También. Listo. Entonces, ¿la más acorde cuál sería? La 3. Entonces, de nuevo, el mismo ejercicio me está obligando a utilizar ¿cuál? La 3. Si lo intento hacer en la 4, ¿tengo DO? Sí. DI? Sí. HO, HI no me sirven. ¿Por qué? Yo estoy hallando F. Entonces, de nuevo, el mismo ejercicio me obliga a utilizar la 3. Entonces, escribo mi fórmula. ¿Qué dice mi fórmula? 1 sobre F igual a 1 sobre DO más 1 sobre DI. Ahora, ¿qué hay que hacer? Reemplazar lo que ya tengo. 1 sobre F igual 1 sobre DO. ¿Pero quién es DO? 50 centímetros. Más 1 sobre DI. ¿Quién es DI? Lo acabamos de hallar, 100. Listo. ¿Qué hay que hacer? La sumita de fraccionarios. Entonces digo 1 sobre F igual. Entonces, la vamos a hacer aquí al ladito. 1 por 100 centímetros, 100 centímetros. Más 1 por 50, 50. Sobre 50 por 100, 5000 centímetros al cuadrado. ¿Listo? Suma arriba. ¿Cuánto me dio? 100 más 50, 150 centímetros. Sobre 5000 centímetros al cuadrado. Cancelo uno de acá y uno de acá. ¿Qué me quedó? 150 sobre 5000. Algebraicamente, ¿qué más puedo hacer? Cancelar un 0 de acá con un 0 de acá. ¿Y qué me quedó? 15 sobre 500. ¿Cierto? $15 dividido 500. Esa división de 15 sobre 500 dividido 500, ¿cuánto me da? 0,03. Entonces lo colocamos ahí. 0,03. ¿En qué magnitud? Centímetros. Ahora, ¿qué hay que hacer? Despejar. ¿Despejar quién? El valor de F. Entonces, ¿qué hago? Pasar esta F que está dividiendo la paso a multiplicar y lo mismo voy a hacer con el 0,3. ¿Listo? Entonces vayan haciéndolo. A ver cuánto les da. Listo, entonces tenemos este. Me daría, digo, esta F que está aquí dividiendo la paso a multiplicar. Recuerden que aquí hay un imaginario. Entonces me quedaría 1 sobre, está multiplicando, pasa a dividir,
0,03 centímetros, ¿cierto? Igual a F. Ahora, ¿qué hay que hacer? Esa división de 1 sobre ¿quién? 0,03. Y eso me da un resultado de 100 tercios, si lo hacen en la calculadora directamente. 100 tercios de centímetro, igual a F. Ya si lo quieren dividir, sería 100 dividido 3. Que me daría un valor de 33,33. Entonces podríamos decir que F es igual a 33,33 centímetros. Listo, y así respondí mi pregunta inicial. ¿Cómo llegué a esa pregunta inicial? Interpretación del ejercicio. Porque algebraicamente o matemáticamente son puras sumas de fraccionarios y lo notan. Y despejes sencillos. Siempre se pasa de división a multiplicación. Y ya. Entonces copien el ejercicio. Mientras tanto, me van escribiendo presente ahí en el chat para tomar la asistencia. Entonces, aparte, tenemos otro ejercicio. A ver si alcanzamos a hacer. Pero una pregunta, Señor. y digamos, y si el espejo fuera, ¿cómo decirlo?, raro, o sea, ¿cómo decirlo? Usted ha visto que hay como que espejos que digamos que le cambian la forma a uno, que digamos que le pone la cabeza grande o que tenga el cuerpo ancho o delgado. ¿Cómo sería ahí Sí, sí, sí. entonces? Depende. Si es cóncavo o convexo. Por eso en los ejercicios especifican el tipo de espejo. ¿Sí? Porque dependiendo de la forma que tenga el espejo, mi imagen puede ser mayor o menor, ¿cierto? Entonces eso depende de ahí. ¿Listo? También de qué depende, de la distancia focal, porque no es lo mismo tener una imagen del espejo al objeto de 1 metro a una distancia focal de 5 metros. ¿Qué pasaría con un espejo común y corriente? Pues entre más lejos, la imagen va a ser más pequeña. Pero ¿qué pasaría con uno convexo y uno cóncavo? Eso es lo que estamos viendo acá. Dependiendo del tipo de espejo, mi tamaño del objeto y mi tamaño de imagen pueden llegar a cambiar. ¿Listo? Entonces, con respecto a, digamos, a este ejemplo en particular, mi distancia imagen-espejo es de 100 centímetros, es una distancia muy corta, ¿cierto? Y también tengo una distancia objeto-espejo de 50 centímetros, podría decir que es como la mitad, ¿cierto? Para obtener esas características debo tener una distancia focal de ¿cuánto? De 33 centímetros. O sea, una distancia focal es el espejo, supongamos que es el tablero, y donde yo estoy parado, 33 centímetros para tener, ¿qué? Estas dimensiones. ¿Listo? Todo eso depende del tipo de espejo. Espero que para los que tengan esa exposición, este tipo de preguntas se pueda resolver y no en la parte matemática, que la parte matemática es lo que estoy haciendo yo, es la parte aburrida, con puros ejemplos. Hay fórmulas gráficas de resolver todo esto y es mucho más fácil. Es la idea que ustedes cojan esas partes analíticas y lo hagan con dibujos y no como la parte matemática, que es la parte que estoy cogiendo yo, la parte aburrida. ¿Listo? Entonces continuamos con otro ejercicio. Dice, un objeto se coloca a 12 centímetros. Un objeto se coloca a 12 centímetros de un espejo convexo. Aquí ya cambia. Se coloca a 12 centímetros de un espejo convexo.
de 8 centímetros de distancia focal. Calcular la posición de la imagen. Repito el ejercicio. Un objeto se coloca a 12 centímetros de un espejo convexo de 8 centímetros de distancia focal. Calcular la imagen. Calcular la posición de la imagen. Listo, entonces vamos a empezar a mirar a ver qué datos tengo ahí. Entonces, a diferencia de los anteriores ejercicios, esto ya es con otro tipo de espejo. Esto ya es un espejo convexo. ¿Qué pasa con estos espejos convexos con respecto a nuestros datos? Va a haber un cambio de signo. Entonces, ojo acá, siempre que tengamos un espejo cóncavo, vamos a escribir todas nuestras variables positivas. Entonces, cóncavo positivo, ¿cierto? Convexo negativo. ¿Listo? Cóncavo, vamos a tomar todo positivo. Convexo, vamos a tomar todo negativo. Entonces, aquí esto puede responder algo de lo que me estaba preguntando Acosta, ¿cierto? Dependiendo del espejo, van a depender también mis resultados. ¿Qué resultados puedo obtener? Todos estos de acá, desde tamaño de la imagen, tamaño del objeto, distancia focal, etcétera, etcétera. Entonces, listo, mi ejercicio dice que estamos trabajando, se coloca un objeto a 12 centímetros de un espejo convexo. ¿Listo? Entonces, tengo un DO, ¿cierto? ¿Por qué DO? Distancia, objeto, espejo. ¿De cuánto? 12 centímetros. Hasta aquí, lo mismo que habíamos trabajado en el primer ejercicio de hoy, ¿cierto? Ahora, teniendo en cuenta esta lógica del espejo convexo, se había dicho que se toma negativo, ¿sí? Pero, ¿qué se va a tomar negativo? No puedo tomar negativo una distancia objeto-espejo, porque recordemos que distancias negativas no existen, además que son ilógicas. Uno no puede tener menos 1 metro, es dimensionalmente ilógico. Lo que vamos a tomar negativo sería la distancia focal. ¿Por qué la distancia focal? Aquí les voy a explicar esto gráficamente. Mi distancia focal sí la va a tomar negativa, ya les digo por qué. Entonces, mi ejercicio dice que la distancia focal es de 8. ¿Qué habíamos dicho con el convexo? Que se iba a tomar negativo. Entonces sería menos 8. ¿Cierto? Entonces dirán, ¿por qué DO no se toma negativo? Porque es una distancia objeto-espejo y esa distancia objeto y espejo es enteramente real, entonces no se puede tomar negativo. ¿Por qué la distancia focal se toma negativa? Ya les explico el por qué. Tenemos un espejo convexo, ¿cierto? Los espejos convexos tienen esta forma, como forma de C, por decirlo de alguna forma. ¿Cierto? Acá tenemos el piso. Aquí digamos que hay una persona, ¿cierto? Que se está viendo en ese espejo. Tal cual como lo estaba planteando Acosta. Hay una distancia, ¿de dónde? Del objeto, en este caso la persona, a mi espejo convexo, ¿sí? Lo que pasa con este tipo de espejos es que el HI, ¿qué es HI? Mi tamaño de la imagen va a tener una proyección. ¿Qué proyección va a tener? Entra la imagen por acá y aquí va a haber una HI, ¿cierto? Es una proyección que hace esto aquí. Es algo así como lo que se hablaba por allá en alguna exposición de lo que pasa con los telescopios, de que ¿se acuerdan que decían que lo tomaba esta imagen y qué pasaba? Lo rebotaba al revés para que lo reflejara nosotros al derecho. Algo así como lo que sucede con ¿qué? Con el letrero, ¿se acuerdan la pregunta del letrero de la ambulancia o de la policía que ustedes me decían? Que ¿por qué lo ponemos así de esa forma? Lo ponemos al revés porque va a pasar este efecto. Lo toma al revés, llega a este punto y
para la visión de la otra persona, ¿qué va a pasar? Lo va a ver al derecho, ¿sí? Esa fue una de las preguntas que hicimos por allá en el taller de la semana pasada, ¿sí o no? Eso es lo que pasa ahí. Voy a proyectar una imagen de cierta forma, digamos que aquí está, en vez de la persona está mi ambulancia, con las letras al revés, llega acá, ¿y cómo lo va a proyectar al siguiente usuario? Lo va a proyectar al derecho. Pero entonces, para que pase ese efecto, hay una distancia de ¿dónde? Un HI acá. ¿Por qué se coloca negativo? ¿Por qué? Por el tipo de espejo. Entonces, ¿sí ven? Ese es el efecto que sucede cuando tenemos este tipo de espejo. ¿Listo? Siempre que tengamos un espejo convexo, vamos a tener este efecto negativo ahí. ¿Listo? A diferencia del cóncavo, que tiene la otra forma y no tiene este tipo de reflejo. Entonces, continuamos. ¿Qué tenemos que hallar?